ustedes esta noche y si queremos cubrir los 7 iglesias tenemos que hacer de a 2, por lo menos hoy y mañana también. Pero de cualquier manera vamos a ver qué hermoso es. Vamos a estar haciendo no turismo evangélico, pero sí vamos a estar recorriendo una zona que habitualmente no visitamos, quizás con la excepción de María Cristina aquí. Ninguno de nosotros hemos estado en Turquía, pero lo vamos a visitar y vamos a visitar varios lugares que para nosotros por lo menos son tremendamente importantes. Primero, la carta a Éfeso. Se ha afirmado que el amor es como la luna. Cuando no crece, mengua. Así había pasado con Éfeso. Y quizás hablar de menguar, y cuando ajustemos la voz vamos a estar bien. Así había pasado con Éfeso y quizás esa sea una de las razones por la cual se escribió esta carta, precisamente porque ese amor había ido menguando. En cada caso vamos a estar siguiendo el mismo formato porque esa es la forma que está escrito acá en la escritura y además es lo que le da un valor especial. Era la ciudad más importante de la provincia de Asia, centro de la adoración de Diana. El templo en su honor era una de las 7 maravillas con más de 100 columnas, algunas cubiertas de oro, se imagina lo que es. También el centro del ocultismo y de la magia negra, es decir, un lugar difícil para trabajar. Tenía también un teatro con capacidad para 2.500 personas y una nutrida biblioteca para su acervo cultural. Hoy ambos están en ruinas, evidentemente. Asimismo tenía un puerto que lo convertía en un centro comercial. Tenía una población de cerca de 200.000 por su posición estratégica. Ahora uno lo que puede ver hoy en día es esto, por lo menos algo hay. En algunos lugares casi no quedan ni ruinas, pero de Éfeso sí, y es por eso un lugar fascinante, por cierto. Su establecimiento, ¿cómo se estableció la iglesia allí? Había sido la más favorecida que otras, mucho más favorecida. El apóstol Pablo había pasado casi 3 años allí y luego les había escrito una epístola. Y si quieren hablar de un instituto bíblico, el primer instituto bíblico fue allí, porque venían y tenía clases de enseñanza metódica de la palabra de Dios. Y allí, por ejemplo, muchos de aquellos que se convirtieron empezaron a vender sus libros, su literatura de ocultismo, lo quemaron, hubo una quema pública de esto. Ahora, otros que le habían visitado también eran Apolos y Timoteo, o sea que la crème de la crème, como diríamos, de lo que eran los siervos del Señor habían pasado por Éfeso. Pero al escribirles esta carta, la iglesia había estado allí unos 40 años. Ahora, cuando hablamos siempre en cada una de las cartas, luego de situarnos en el lugar, vamos a ver lo que nos dice y cómo se presenta el Señor. En cada carta, en la forma apropiada a su situación y necesidad particular. Eso es importante. Porque así es el Señor, es su trato. Lo es con nosotros individualmente, nos trata de acuerdo como somos, pero también como iglesia. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Aquí se habla de que Él la sostiene. Podemos afirmar en base a múltiples pasajes bíblicos que Él extiende su mano hacia nosotros individual y colectivamente. ¿Para qué? Para nuestro bien. Ahora, se nos dice que Él la tenía en su mano, sosteniéndola y protegiéndola con su mano. Ellos podían estar soltándose de ella, pero Él seguía sosteniéndoles a ellos. Por eso es hermoso ese pasaje de Juan que nos habla de cómo es el cuidado suyo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso qué hermosa es esa que tiene las estrellas, 7 estrellas en su diestra. Estamos
en su mano. Qué seguridad que nos da. Además, supervisándola al describir su actividad entre ellos en su constante y vigilante supervisión. También hay otros pasajes preciosos que nos hablan de su mano operando a nuestro favor, como por ejemplo en Isaías 41, 10 y 13. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué hermoso pasaje. Con razón que se ha hablado de Isaías como el quinto evangelio, y hace años tuve la oportunidad de escribir sobre ese libro. Porque yo soy el Señor, el otro pasaje de 41. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué hermoso es sentir esa mano extendida hacia nosotros en nuestra necesidad particular. Hay otros pasajes que hablan de eso también. Se ha determinado, sí lo ha determinado el Señor Todopoderoso. ¿Quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Qué expresión otra vez tan especial. Estamos en su mano. Por eso alguien ha dicho que cuando la mano de Dios se mueve a tu favor, no hay obstáculo ni gigante que la pueda detener. O sea, qué hermoso es saber que estamos en sus manos, que Él extiende su mano hacia nosotros. Luego sigue hablando, se la llamaba la luz de Asia. Aquí vemos la luz de su testimonio. El Señor se revela como el centro unificador, el director de la iglesia, el que tiene la batuta de la iglesia. Que no son los ancianos, es el Señor por encima de todo. Luego, lógicamente, el Señor lo hace a través, y este de paso es un conductor muy conocido argentino, Daniel Barenboim. Luego viene, como en casi todos los casos, la aprobación. O sea, Él ve la iglesia, nota lo que hay allí, y podemos estar seguros de que Él conoce cada una de las iglesias aquí representadas. Pues somos distintos. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene distintos miembros. Ahora, el Señor revela su omnisciencia. Yo conozco tus obras. Aquí Él da testimonio de la fidelidad de ellos. Porque Él está diciendo, ¿no es cierto?, el que anda en medio de los 7, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Qué hermoso es saber que Él nos conoce. Y Él aprueba o desaprueba. Vamos a ver que también en varios casos va a mostrar su desaprobación. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Serio, ¿no? Pensar que Él está allí mirándonos, viéndonos y en su amor aprobando o desaprobando nuestra conducta. Luego habla de su dedicación, su servicio sacrificado, su trabajo arduo, duro, incansable, su ferviente actividad, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. A Dios lo que haces para Él. Sé qué hermoso es saber que Él sabe lo que está pasando en nuestra vida. Él sabe lo que necesitamos y sabe también lo que nos falta cuando nos falta algo. Luego viene la aprobación, la disciplina y paciencia de ellos. Su constancia, dice, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Alguien ha escrito, y esto no es escritura, pero es un concepto perfectamente correcto: el secreto del éxito no es la suerte, sino la constancia. Y qué importante es la constancia en la vida cristiana. Vemos creyentes que parecen como esos en la feria, ¿no es cierto?, que uno va, sube, baja, y no hay esa constancia allí que tendría que haber. Eso es enredarse en el mensaje. No me quiero enredar en el mensaje. Un cable es una cosa, un mensaje es otro. La disciplina, la paciencia.
Fíjense, hablando de disciplina, fíjense estos otros pasajes. El pasaje de Hebreos 12:4. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. De 1 Corintios. Luego en Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y allí en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 11, uno de los pasajes predilectos míos, porque está hablando de lo que tiene que ser la vida cristiana, una vida de adelanto, de progreso. El apóstol Pedro nos muestra una escalera que el cristiano debe ascender con toda diligencia. ¿Qué dice allí? En ese pasaje nos habla: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, esto tiene que ser la vida nuestra. Así era en esta iglesia. Había avance, había progreso. No se detuvieron y se conformaron y dijeron, bueno, ya somos salvos. Ya está. Ya nuestro destino eterno está asegurado. Ya está. No. Para nosotros, la vida cristiana, ese es el punto de partida, aceptar al Señor como Salvador personal. Después Él está esperando que haya ese avance, que haya esa progresión, que vayamos subiendo esa... Hay una de las canciones que habla a una escalera, ¿no? Y podemos verlo así. Y luego su desaprobación del mal, dice, y no has desmayado, dice, y dice que no puedes soportar a los malos que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, habían atendido a la advertencia de Pablo, que Pablo les había hecho al despedirse de ellos. ¿Se acuerdan? Esa despedida que había tenido cuando estaba viajando, venía de otro lugar, no pudo visitar Éfeso en sí, pero sí estuvo en el puerto de Éfeso, y entonces llamó a los ancianos de la iglesia, y estuvieron allí, y dio aquel discurso, un discurso precioso de despedida, donde él les llama la atención a las cosas que ellos debían tomar en cuenta. Y dice en esa partida suya, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Disculpen, no es un lobo allí, pero no importa, como ilustración sirve. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, la desaprobación del mal. Habían sido muy claros y él había sido muy claro en su despedida de ellos. Nunca los volvió a ver después de esa visita allí en el puerto, pero se había despedido de aquellos ancianos con esas advertencias. Luego, la aprobación. O sea, el Señor está mirando, ve lo que está mal y desde luego que nos va a indicar lo que está mal, pero también va a indicar lo que está bien y sigue con esto de la aprobación. No es cuestión de paz a cualquier precio. A veces estamos dispuestos no queremos peleas, no queremos enfrentamientos y entonces no queremos establecer claramente, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo debe ser la conducta dentro de la asamblea, cómo debe ser la forma en que actuamos como creyentes, etc. No es cuestión de paz a cualquier precio. Eran sensibles a la devastadora presencia del pecado. Además, aborrecían las obras de los nicolaítas. ¿Quiénes eran estos? La expresión etimológica de la palabra es Nike, victoria, laos, pueblo. O sea, un movimiento que exaltaba a los clérigos por encima de los laicos. O sea, ya estaba empezando a notarse la diferenciación. Aquello que después sería bien propio y tendrían los sacerdotes con su título y todo lo demás, que nosotros sabemos que de acuerdo a la palabra de Dios todos debemos ejercer sacerdocio, pero en el sistema de clero y lego, o sea, la diferencia. O sea, un movimiento que exaltaba a los clérigos por encima de los laicos. La expresión más completa de esta práctica se halla posteriormente en el episcopado, en el papado. ¿Quién es esto? Que aborreces las obras de los nicolaítas. Y lo ven arriba, ¿no es cierto? Como están queriendo, ¿qué están queriendo hacer? Lo ven ahí arriba en el dibujo, en la imagen,
Están queriendo mover los hilos. O sea, como que está moviendo los títeres y haciendo lo que quiere con ellos. Eso no es lo que muestra la palabra de Dios. Además tenían otra cosa que tenían bueno, es su discernimiento espiritual para detectar los impostores. O sea, había una sana ortodoxia allí. Tenían celo por la pureza doctrinal. Estaban alertas al error. Habían examinado cualquiera que profesaba ser apóstol y lo habían rechazado. O sea que podía venir allí y hacer alarde que tenía ciertos dones, que tenía cierta capacidad especial, pero lo habían rechazado cuando esto no era de acuerdo a lo que Dios decía. Por eso nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ese poder afinar nuestro discernimiento espiritual. Ahí nos lo dice, ¿no es cierto?, en la Escritura. Yo conozco tus obras, arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Claro que no. ¿Por qué? Que se supone que tal testimonio de la iglesia no es el testimonio solamente de las prédicas, de los mensajes que se dan en la iglesia. Es el mensaje que van a ver en cada uno de los miembros de la iglesia, cómo se comportan, cómo actúan. Eso es parte de nuestro mensaje, ¿no es cierto? Y dice, estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí tenemos una explicación. Muchos pretendieron ser apóstoles, aun cuando los apóstoles vivían, y mucho más lo hicieron después de la muerte de los verdaderos apóstoles. Y ustedes saben que hay denominaciones, varias denominaciones, especialmente pentecostales, donde hay personas que se arrogan el título de apóstol. Yo soy apóstol. Basta entrar en el internet y ustedes van a ver mensajes de ciertos apóstoles, aquellos que se arrogan un título que desde luego no tienen. Muy bien, pero su discernimiento debía haberles llevado ¿a qué? A darse cuenta que se estaban apartando. O sea, esa iglesia había sido una iglesia muy fiel. Pero por eso es que es tan importante y por eso, mis hermanos, oremos siempre por los ancianos de cada iglesia. Ellos tienen esa responsabilidad tremenda ¿de qué? De estar vigilando, de estar viendo, de que no haya desvíos, que no empecemos. A veces eso comienza quizá con una pequeña cosa, un pequeño desvío, pero ese desvío puede ser que llegue el momento cuando ya es un apartarse totalmente. Además tenían disposición para sufrir, y aquí lo dice, ¿no es cierto? Has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora, disposición aún a sufrir. Puede ser que aquellos que tienen la disposición para sufrir no necesariamente estén sufriendo. Sin embargo, mentalmente están preparados para enfrentar cualquier sufrimiento con mucha fortaleza. Qué hermoso es poder saber que nosotros podemos estar listos para afrontar cualquier situación difícil en la cual podemos encontrarnos, confiando en el Señor, confiando en su fuerza, confiando en su dirección. Luego está aquel precioso pasaje de 2 Corintios, cuando nos dice, Dios siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros, notemos esto, podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. O sea, consolados ¿para qué? Para consolar. ¡Qué bendición! O sea, muchas veces pasamos por pruebas quizás, pero como en esa prueba el Señor está allí ayudándonos, guiándonos, dirigiéndonos, ¿qué pasa? Lo que aprendemos de esa prueba podemos transmitirlo a otros y entonces otros pueden tener también el consuelo al ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. O sea, cuidado, nuestro testimonio no es solamente el testimonio de nuestros labios, es el testimonio también de nuestras vidas, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, en fin, en distintas situaciones. Y luego la determinación y perseverancia. Ya no habían desmayado, a pesar de las dificultades. Y en la Escritura siempre tenemos, en muchos lugares, un llamado a la perseverancia. No me van a encontrar nunca haciendo esto, porque seguro que ya caería en el primer momento. Nunca he pretendido escalar
de esa manera. Escalar otras cosas sí, pero de esa manera no. Pero la perseverancia, ¿qué es la perseverancia? El poder estar siguiendo al Señor, haciendo, obedeciendo al Señor, siguiendo esa línea que Él nos traza en su palabra. La perseverancia, el seguir en el camino del Señor, el no apartarnos. Bueno, pero luego, como en todos los casos, menos uno, hay una amonestación. La prioridad absoluta debe ser el amor en todas sus direcciones y dimensiones. Pero era precisamente su fallo mayor. Aquí estamos hablando de una iglesia que era ejemplar en todo el sentido de la palabra, pero había algo que estaba pasando. Quizás esos 40 años se habían acostumbrado algunos de ellos a la vida cristiana y se habían ido alejando. Era precisamente su fallo mayor, su peor pecado, dejado su primer amor. Podía ser el ocaso de su testimonio como iglesia, efectivamente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dejamos ese primer amor, realmente ahí empiezan los problemas. Y ahí empiezan las dificultades. Y entonces ya no tenemos ganas de quizás de venir a los cultos, no tenemos ganas de apartar cada día un tiempo para encontrarnos con el Señor en oración o para aprender de su palabra. O sea, ha dejado de ser la prioridad absoluta para nosotros. Por eso fíjense la reclamación. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre lo que es el amor cristiano. ¿Es nuestro amor? ¿Es sufrido? ¿Es benigno el amor? ¿No tiene envidia el amor? ¿No es jactancioso? ¿No se envanece? ¿No hace nada indebido? ¿No busca lo suyo? ¿No se irrita? Fíjense todas las facetas que tiene el amor. José que está hablando del amor en todas sus dimensiones. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero fíjense al final. Es así en nuestro caso. Por eso están los interrogantes al comienzo y al final. Mirando lo que nos dice la palabra de Dios sobre cómo tiene que ser nuestro amor, ¿realmente estamos reuniendo esas condiciones? La vitalidad espiritual original había sido reemplazada por la rutina ortodoxa. Ah, qué triste. Qué triste cuando dejamos de venir al culto porque queremos venir. Queremos escuchar la voz de Dios. Queremos encontrarnos con los hermanos. Queremos orar juntos. Queremos sentir la comunión como algo tan especial de la vida cristiana. Y ya se vuelve una rutina. Ah, es jueves por la noche. Ah, sí, tengo el culto y voy al culto. Pero no vengo preparando el corazón para esperar recibir algo del Señor quizás en ese momento. No vengo esperando eso. Y tampoco me esperaba eso. Fantástico. Muchas gracias, hermano. Muy bien, eso se llama consideración. Gracias. Trataré de no volcarlo. Muy bien. O sea, habían dejado el verdadero móvil e incentivo. ¿Cuál es el móvil e incentivo de todo lo que hacemos para el Señor? Tiene que ser el amor. Porque amamos al Señor, porque deseamos. Y porque deseamos, además, no solamente amamos al Señor, sino que amamos a nuestros hermanos en la fe. Deseamos verles. Deseamos estar con ellos, disfrutar momentos hermosos. Por eso era la pregunta, ¿prioridades? Fíjense, Dios, familia, trabajo, ministerio, perfecto, pero las prioridades son como barandas que nos mantienen en el camino, en el camino de la vida, sobre todo cuando las circunstancias son difíciles, cuando las personas son duras y el cielo de las oportunidades luce oscuro. Ellas trabajan permanentemente para protegernos, dirigirnos, inspirarnos. ¿Qué prioridades tengo en mi vida? ¿A qué cosas le doy el primer lugar en mi vida? ¿Realmente le doy el primer lugar al Señor y a sus cosas? Lógicamente, mi trabajo, mi familia, en fin, tantas cosas, otras cosas son prioridades, pero también en qué lugar ocupan dentro de esas prioridades las cosas del Señor.
Y es trágicamente posible estar tan ocupados trabajando para Cristo que uno se vuelve negligente en su relación con Él. Mi relación con Dios, ha dicho alguien, es mi fuente de vida, efectivamente. ¿De dónde recibo mi energía espiritual? ¿De dónde recibo la bendición? ¿De dónde recibo la sabiduría que necesito? ¿De dónde recibo la paciencia que necesito? Porque a veces con algunos hermanitos hay que tener paciencia, ¿no? Nos mordemos. Bueno, mi relación con Dios es la relación más importante que puede, tu relación con Dios, la más importante que puedes tener, efectivamente. ¿Cómo está tu relación con el Señor? De eso dependerá cómo será su relación también con tus hermanos y, por supuesto, la relación con Dios. Por eso es interesante, volvemos a Isaías, otro pasaje de Isaías, llamado el quinto evangelio con justa razón. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su ¿qué? Con su boca. Y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Puedo estar aparentando una cosa y la gente puede pensar, puede ver mi aureola y que está brillosa hasta con centellos. ¡Qué aureola que tiene el hermano! ¡Qué hermano ese! ¡Qué hermana esa! Pero cuidado, su corazón lejos está de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. O sea, es solamente, lo siente como obligación, no como algo que se hace por amor. ¿Cuál es la razón de un amor perdido, dejado? Habéis dejado vuestro primer amor. Uno de los motivos es no alimentar el amor en el conocimiento y en la comunión con Cristo. Fíjense lo que dice ese pasaje de Efesios, y que Cristo viva en vuestro corazón por la fe, así firmes y profundamente enraizados, ¿en qué? En el amor, podéis comprender con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Le pido pues que os dé a conocer ese amor, el cual es mucho más grande que cuanto podemos conocer. Así estaréis totalmente llenos de Dios. Qué hermoso. Si no alimentamos el amor, ¿qué pasa? Va a ir disminuyendo. Pasa a veces en las relaciones matrimoniales, que nos hemos acostumbrado a estar con una persona y ya no es la misma relación que tuvimos al principio y el motivo que nos llevó a casarnos, ¿no es cierto? Qué triste. Necesitamos alimentar el amor en el sentido de buscar oportunidades de expresarlo y sentirlo y valorarlo. Otra forma, si hablamos de no alimentar el amor, también no demostrar el amor. El amor es algo que yo necesito, si quiero realmente desarrollar el amor, necesito ejercitarlo. Buscar a dónde puedo mostrar mi amor, a dónde puedo manifestar ese amor. Por eso nos dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre soportándoos. A veces nos cuesta soportarnos, ¿no es cierto? Y algunos me miran qué cara diciendo, sí, no es tan fácil. Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia, y ahí está la clave, los unos con los otros en amor. O sea, el amor nos va a llevar a tener paciencia también. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. Otro pasaje nos dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. La verdad es que necesitamos demostrar el amor. Y luego no guardar o andar en amor. Debemos velar para que nada atente contra el amor. ¿Qué nos dice Efesios 5:2? Y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Claro es la pasaje.
Y también otro motivo por el cual perdemos el primer amor es que a veces permitimos que otros amores desplacen el amor al Señor. Y no estoy hablando de amoríos, en el sentido, no, estoy hablando de cosas de este mundo, el trabajo, cosas del estudio, cosas que queremos hacer, otros amores, llegamos a dedicarle más tiempo a aquello y nos olvidamos del Señor. ¿Qué nos dice la Escritura otra vez? La gracia sea con todos los que aman a nuestro amor, a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, con amor, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra que usa para describirlo? Inalterable. Con amor inalterable. Qué importante que es eso. Esa era una oración que él hacía. Y es una oración que nosotros tenemos que hacerlo también para que nuestro amor sea constante, que sea inalterable. Y luego la exhortación, hay 3 palabras claves allí que vamos a ver en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. 3 palabras clave. Primero, acuérdate. Sus mentes debían ser conscientes de Cristo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Empezó el regreso a su hogar. Cuando dice la Escritura, volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? Pensó, mira lo que me estoy perdiendo. Por estar aquí, está bien, estoy más libre. Acá puedo hacer lo que quiero, pero ¿cuánto me está faltando? Estaría pensando en el amor de su padre, que es evidente que lo amaba. Estaría pensando, volvió en sí. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Tenemos que cambiar el chip, por así decirlo. O sea, acordarnos. Además de acuérdate, arrepiéntete. Sus corazones debían ser dedicados de nuevo a Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea que hablamos, ¿qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente, de corazón, con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre o a la mujer a un cambio de dirección, de propósito y estilo de vida. El arrepentimiento no es llorar, sí puede tenerlo. Y sí uno puede arrepentido llorar delante del Señor. Señor, ¿por qué he llegado a esta situación? Llorar delante de Él. Pero no se queda allí. El arrepentimiento es que cambiar. Y luego hay una apelación. Actúa. Vuelve a comenzar. Las manos abocadas a su servicio. Tiempo es de qué? De actuar. Tiempo es de actuar. Mirad pues con diligencia, dice Efesios 5, ¿cómo andáis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Qué hermosa la expresión. Y el aliento para los vencedores, ¿quiénes son? Pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. O sea, podemos ser vencedores, no tenemos por qué ser unos derrotados, ¿no es cierto? Miramos a nuestro alrededor y cuánta gente que vemos, lo miras la cara y parece un derrotado. Ella ha tirado la toalla, como decimos. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué hermoso, cuando no perdemos eso. La primera pérdida del hombre al pecar, ¿cuál fue? El acceso al árbol de la vida. Pero ahora lo recupera. Al que venciere, dice la Escritura acá, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué hermoso. Llegar a otra vez a disfrutar de lo que Dios en su propósito tenía para mí. Luego la aplicación, cuidémonos de no dejar el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y la aplicación, y de paso estaremos pasando y me tendrás que mostrar cómo paso al otro. Después cuando termino esto, el segundo es corto, así que bueno, ahora va. La aplicación.
Todo esto es interesante y fascinante. ¿Por qué? Porque cubre distintos periodos de la historia del cristianismo. Y esto cubre el periodo del primer siglo y parte del segundo. O sea, la primera gran persecución de Nerón a raíz del incendio de Roma le echó la culpa a los creyentes. No era eso. Quería encontrar una excusa para poderles perseguir. Luego la desaparición de la iglesia en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Roma vino, ¿no es cierto? Y directamente ya destruyeron prácticamente la ciudad. Luego la segunda gran persecución de Domiciano, justamente parte de eso era digamos, el exilio de Juan. Él estaba en contra del cristianismo y por lo tanto, como era un líder cristiano, fuera con él y le mandó a la isla de Patmos. En este periodo entraron en circulación los restantes libros del Nuevo Testamento. La aplicación, los paralelos con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sale a sembrar y sabemos que a veces cae junto al camino, otros los pedregales, otro entre espinas, pero otro en buena tierra. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Seguir sembrando. Y la conclusión de esta parte: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Vamos entonces rápidamente al otro. Si puedes estar aquí. Sí. Rápidamente, esta es cortita, esta carta, por eso me animé a ponerla junto con la otra para poder ir cubriendo las 7 cartas. La carta es Esmirna. Esmirna ha sido llamada la iglesia heroica. Estaba bajo presión de dura persecución, pero a pesar de todo se mantuvo fiel. ¿Eso también va fiel el aparato? ¿Está bien? Sí, porque no tengo ojos en mi espalda. Muy bien. Estaba bajo presión de dura persecución, pero que a pesar de todo se mantuvo fiel. Es la más corta de las 7 cartas y se describe en pocas palabras, pero son muy, muy significativas. Así que estamos en la segunda. Ya vamos subiendo. Se ven que es un círculo en la ubicación. Se hallaba a 60 kilómetros al norte de Éfeso. Era una ciudad muy antigua, fundada 1000 años antes de Cristo, con un puerto importante. Por eso tenía una colonia grande de judíos. Donde hay comercio, donde hay dinero, lógicamente iba a haber también judíos, y allí había una colonia grande. Hoy se llama Izmir y es la tercera ciudad de Turquía, o sea que la única que queda de las 7 ciudades, con más de 2 millones, pero en aquel entonces eran unos 100.000. O sea, ya era importante para aquel entonces. 100.000 era una habitación grande, una población grande. Ciudad hermosa llamada la Flor de Ionia, con anchas avenidas, una ágora o plaza central, realmente algo hermoso. Estaba lleno de hermosos templos, entre ellos uno levantado en honor al emperador Tiberio, otros a Zeus, otros a Cibeles. Su importancia fue aumentando en desmedro de Éfeso. Tenía una ciudadela sobre el monte Pagos llamada la Corona de Oro de Esmirna. Era preciosa, desde lejos se podía ver. No sabemos nada sobre la fundación de la iglesia allí, pero es probable que haya sido, tan probable que lo escribí 2 veces, que haya sido desde Éfeso. Ahora, hoy en día está la ciudad allí, pero está la parte donde están las ruinas. Muy orgullosa de su antigüedad. Se afirma que allí nació Homero, el que había escrito la famosa obra y el de la Ilíada. Y escribió la idea en una cueva cercana. 2 veces fue destruido por los lidios y otra vez por terremoto y reconstruido por Alejandro el Grande, que la entrada esa que tiene y que se puede ver hoy la había hecho Alejandro el Grande. Apropiada expresión, pues, que estuvo muerto y vivió. O sea, había pasado por momentos difíciles, había vuelto a vivir.
Además era célebre por sus escuelas de medicina y de ciencias y de medicina. Cicerón la llamó la ciudad de nuestro aliado fiel y por eso fue escogido para construir allí el primer templo en honor de Tiberio. O sea, había además de los otros templos que adoraban los distintos dioses y diosas, estaba uno dedicado al emperador. Los mártires Policarpo e Ireneo eran precisamente de Esmirna, que significa mirra, una resina aromática que se empleaba para perfumes y desodorantes, sí se usaban aún en aquel entonces, pero también para embalsamar a los cuerpos. Eso sí, era obligatorio una vez al año además quemar incienso ante el busto del emperador. Esto era lo bravo. Como en todas las cartas, el Señor se presenta de forma apropiada para alentarles en sus pruebas y sufrimientos. Ellas eran orgullosos de su antigüedad, pero el Señor se presenta con primero y postrero. Estaban sufriendo, pues Él había sufrido primero y había vencido la muerte. Él sabía por cuenta propia entonces los sufrimientos de la persecución. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Se dan cuenta que títulos que encontramos ya en el primer capítulo van apareciendo de acuerdo a su necesidad allí? Este versículo resume las actividades de Cristo en relación con la salvación del hombre. Y solo la aprobación, no hay ni una sola palabra de amonestación. Por eso hay muchas cosas similares o iguales, pero hay en algunos casos donde hay ni diferencia. Acá no hay ninguna amonestación, ¿se acuerdan? En casi todas las demás sí hay. Yo conozco. Interesante esa expresión. Dios no era ajeno a lo que estaba pasando. Lo conocía bien como conoce lo que está pasando a nosotros bien, también. ¿Qué consuelo? Ahora, cuidado, puede ser un consuelo si estamos pasando momentos de prueba y dificultad, entonces es un consuelo. Pero si yo estoy alejando del Señor, ese yo conozco debe llegar a mi conciencia y hacerme pensar qué tengo que hacer al respecto. Además, habla de pruebas, de tribulación. ¿Qué significaba? Era igual a aplastar, como las uvas en un lagar, o el trigo siendo molido. Y estos eran cosas que todavía existen hoy en día, claro, no estaría este aparato allí, pero sí estaría el otro mostrando cómo era aquello, la tribulación. Y otra cosa, el Señor sabía que había pobreza allí. La razón, la confiscación de sus bienes por el boicot de comercio. O sea, si eran creyentes, sus bienes les eran quitados y ahí quedaban la pobreza absoluta. ¿Por qué? Los que los denunciaban recibían el 10% de lo confiscado. Bueno, vamos a ese creyente, menos mal que no existe eso ahora, se imagina, si no. Pero habían quedado destituidos. Siglos después, algo similar había de pasar con la Santa Inquisición, el Santo Oficio. O sea, hoy en día, aún en otros lugares, confisca bienes de los testigos de Jehová respecto a la lucha contra las guivas extremistas. Sí, eso se está haciendo en Rusia y lo han hecho. O sea, decimos, bueno, son los testigos de Jehová, para nosotros son una secta, no están enseñando la verdad, pero igual era lo que estaba pasando acá. Pero tú eres rico. Mucho mejor ser pobre en lo de este mundo, pero rico para con Dios. Por eso, ¿qué estimación tiene el Señor de nosotros? ¿Somos pobres a sus ojos? Quizás nosotros nos consideremos pobres, pero en realidad no somos pobres, somos ricos. Tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos la iglesia local, tenemos la comunión que disfrutamos. Somos ricos, más ricos no podíamos ser. Rico en lo de, por supuesto, rico para con Dios, que rico en lo del mundo, pero pobre para con Dios. ¿Cuáles de los conceptos preferimos? Eran ricos en lo que el dinero no puede comprar. Nuestros recursos, uno piensa un momento,
Vamos a ver uno de ellos en un momento en la Escritura. La forma de evaluación de Dios es distinta a los de los hombres. En el caso de la Odisea vamos a ver cómo ellos estaban, digamos, pensando el valor, valorando ciertas cosas que no tenían valor. Fíjense, para nosotros en cambio, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. ¡Qué maravilla! Por eso ninguno de nosotros puede decir yo soy un pobre. No. La riqueza que tenemos en el Señor, en su palabra, en la comunión, en el amor, en el hecho que podemos, donde quiera que estamos, dirigirnos a Dios en oración, podemos confiar en Él, sentir su apoyo. Somos ricos, más ricos imposible. Luego, la aprobación, las palabras blasfemas de los que eran judíos, solo de nombre, aunque lo fueran étnicamente, pues muchos habían descartado su fe en el Antiguo Testamento. Otros, para distraer la persecución de ellos mismos, o sea, de los judíos, denunciaban a los cristianos. O sea, se habían convertido en agentes de Satanás. En vez de ser congregación de Jehová, como nos dicen Números, eran sinagoga de Satanás. ¡Qué tremendo! O sea, aquellos que tenían que haberles apoyado, no, todo lo contrario. Ellos estaban oponiéndose, eran los que estaban detrás de alguna de estas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Algo precioso. No temas. Parece un eco de Mateo 10, 28, ¿no es cierto? No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Ah, ya es otra cosa. El Señor estaba con ellos. Cada aflicción viene con un mensaje del corazón de Dios. ¿Lo sientes así? Cada cosa que Dios permite en nuestra vida tiene una razón de ser, tiene un motivo especial. Él no esconde lo que cuesta seguirle. Costaba ser cristiano en aquel entonces, también ahora en ciertos círculos. Ciertos círculos, sí. El peligro interior, un siniestro movimiento inspirado por el diablo, valiéndose sin duda de otros, en ese caso especialmente de judíos renegados, como hemos visto. Mientras los enemigos de carne y hueso eran responsables por los sufrimientos físicos, el autor divino señala que la causa de todos esos ataques es el luto del diablo por Dios y el pueblo. Porque no tenemos, nos dice en otro pasaje, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales. O sea, hay una lucha. Pero cuidado, no estamos solos. El Señor está a nuestro lado. Luego Él dice, no temas, porque parece un eco de Mateo 10, 28. Nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Bueno, entonces, perdón, me fui para atrás ahí. Bueno, ahora sí. Había también un peligro exterior, probados. Todos a través de los siglos han sufrido y sufrirán una medida de persecución y sufrimiento, si quieren ser fieles al Señor y su causa. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Es cierto. Hay un precio que pagar, pero hermanos, cuando pensamos en lo que tenemos en el Señor, lo que tenemos en su palabra, el hecho de que podemos comunicarnos con Él en cualquier lugar que estemos y contar con su ayuda y su poder, contar con la comunión con los demás, esto es algo muy especial. Eran probados. Mostré ese libro allí por una razón muy sencilla. Yo traduje ese libro al castellano de Richard Wurmbrand. Tuve el gusto de conocerlo. Era un pastor luterano, pero creyente, carta cabal, les puedo asegurar, que en Rumanía sufrió y estuvo en la cárcel varios años porque era un régimen comunista, no se podían dar el lujo. Y fíjense una cosa interesante, que a veces nos olvidamos de esto.
Las iglesias que tienen pastores nombrados, que reciben su salario, etc., fueron las que sufrieron más. Porque en nuestras iglesias también, en las asambleas de hermanos, en Rumanía, y hay muchos, algunos han hablado de más de 200 iglesias nuestras en Rumanía, muchas de ellas, ¿qué pasaba? Si llevaban a alguien a la cárcel, la obra igual seguía adelante. Porque no había un pastor que estaba allí, que entonces lo quitaban del medio y ya estaba, sino que seguía, y eso, qué hermoso es, por eso, ¿no es cierto?, que la obra podía seguir. Un gran siervo de Dios, por cierto, este hombre, judío de paso, pero judío, conoció a Cristo como Salvador y le sirvió y siguió sirviéndolo hasta el final de su vida. Periodos de persecución, habla de 10 días. A unos historiadores seculares han confirmado 10 periodos, no eran 10 de 24 horas, de persecución especialmente fuertes. Pero esto indica que hay un límite a lo que el diablo puede hacer. Por ejemplo, Domiciano fue uno de ellos, fue el que le envió a Juan al exilio en Patmos. Se daba cuenta que Juan era demasiado querido y hubiera hecho mucho lío si lo hubiera hecho, entonces prefirió mandarle al exilio, trabajar en la isla con las piedras allí en ese lugar. Ahora, Trajano pasó leyes contra el cristianismo. El primer mártir allí fue Policarpo. Marco Aurelio, la primera persecución sistemática. O sea, fue ese periodo que siguió a esos primeros años, ¿no es cierto? Fue terrible ese periodo de persecución. Decio, la persecución generalizada, restauración a las tradiciones romanas. Valeriano, otros mártires. Diocleciano, la más severa y sistemática, que incluyó la quema de Biblias, o sea, de los manuscritos y lo demás que había. Y por ejemplo, yo estuve viviendo y sirviendo al Señor 21 años en Sevilla. Y allí en Sevilla, justamente, uno de los emperadores había nacido en Sevilla y él hizo que 2 mujeres, Justina y Rufina, murieran allí por su fe en el Señor. O sea, ellos no querían retractarse de su fe, no querían abandonar su fe. O sea, estamos hablando en la época, eso después vendría siglos después, la Santa Inquisición haría otros tantos y quemaría otra vez personas. O sea, hay lugares donde conocen mucho de lo que es la persecución, por cierto. Se calcula en más de 3 millones los mártires en estos casi 3 siglos. O sea, no estamos pensando 1, 2, 20, 30. Más de eso es lo que calculan los expertos y historiadores. La apelación no podía ser más hermosa, y esto es hermoso lo que vemos acá. Al final del video, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es un mandato, una orden, es diáfanamente claro y debe conmovernos. Sé fiel. Es lo que más le interesa al Señor. Única a la que habla de felicidad, ¿no es cierto? A la que habla de fidelidad. Cicerón la llamó la ciudad de nuestro aliado más fiel, sí, esa ciudad. Pero lo importante era la fidelidad de los creyentes. Y les muestro algo que ustedes quizás no se imaginan que uno podía tener, pero sí. Esto es, si ustedes ven abajo, no pueden leer la letra, es un poco chica, dice certificación de sacrificio de la época de la persecución de cristianos bajo el emperador Decio. O sea, allí estaba entonces una certificación y si tú mostrabas tu tarjeta, bueno, no tengo ninguna tarjeta, vamos a decir que esto fue la tarjeta, y mostrabas allí que sí habías ofrecido, no te decían nada, pero tenías que producir eso. O sea que eso es real, es una reproducción de aquello que le obligaban, que les daban, pero los creyentes no. Los creyentes prefirieron seguir fielmente al Señor. Y por eso la apelación, ya estamos llegando al final. Quizás no seamos llamados a morir por el Señor, pero sí a serles fieles. Así lo fue el Policarpo de Esmirna, de 86 años, y estaba vivo al escribirse la carta. O sea, cuando Juan escribió esto, estaba todavía vivo.
rehusó inclinarse ante el emperador de turno y murió quemado. La historia cuenta cómo multitudes fueron a morir cantando alabanzas a Dios. Pero más bien, más cerca de nuestra época, la experiencia de Corrie ten Boom en Rusia. Tuve el privilegio hace unos años de conocer a Corrie ten Boom, traducir en unas reuniones públicas en Buenos Aires, a traducir a esta mujer de Dios. Esta mujer fue a Rusia y se encontró así con creyentes que se reunían y se siguen reuniendo en forma secreta en casas y lugares apartados, etc. Y se fue allí a reunirse con un grupo de creyentes. De repente, ella estaba hablando al grupo, de repente se interrumpe el culto, entran dos soldados con sus armas y entonces haciendo amenazas y que los que tengan, entonces hicieron sus amenazas y algunos se fueron. Entonces ellos cerraron la puerta y dice, bueno, se han ido los que no estaban firmes en el Señor. Nosotros somos creyentes. Y fue una cosa muy llamativa para ella esa oportunidad que tuvo. Una mujer de Dios en todo el sentido de la palabra. Y luego, ¿cuál es la recompensa? Ahí lo dice. Tendréis tribulación, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una de las 7 coronas que se menciona en la Biblia. La fidelidad recibe su recompensa. Esmirna era famosa por los juegos que se celebraban allí y que se daban los juegos, ustedes se acuerdan, no se daban medallas, cosas de valor. Se le daba muchas veces una corona, ¿no es cierto? Se le daban de laureles, lo que fuera. Pero este premio recompensa es mucho más valiosa, es de valor eterno. ¿Qué incentivo es para un servicio fiel? ¿Qué incentivo es para nosotros saber que si nosotros somos fieles al Señor, vamos a recibir nuestra recompensa? ¿Y qué recompensa maravillosa será? ¿No es cierto? Y vamos a disfrutar de ella toda una eternidad. Sufrirán la primera muerte física, pero después y más allá entrarán en la verdadera vida. Se les promete la inmunidad de la segunda muerte. Hay un rey que mandó a creyentes a renunciar a su fe, a un creyente en particular. Y entonces le dijo, si no le mandaré al exilio, si no deja al Señor. ¿Qué le contestó el otro? No me puedes separar de Cristo, pues dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces le dice enojado, confiscaré tus bienes. Y el otro le contesta, mis tesoros están arriba, no puede usted tocarlos. Entonces te mataré. ¿Cómo le contesta este? Estoy muerto con Cristo y mi vida está escondida con Él. ¿Qué se puede hacer con un fanático, entre comillas, así? Pero así debe ser, ¿no es cierto? Así debe ser cuando en realidad amamos al Señor. Y luego, llegando al final, la aplicación. Cuando el pueblo de Dios es aplastado como la mirra, ¿qué pasa? La mirra se aplasta, sale un hermoso perfume. La dulce fragancia de devoción y amor cristiano. Lo que Dios pide de nosotros, ¿qué es? Fidelidad. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. No grandes obras, quizás grandes cosas que podamos hacer, porque será de acuerdo a los dones que el Señor nos da lo que podemos hacer. Pero sí fidelidad. Fidelidad a Él, fidelidad a su palabra, estar dispuestos a sufrir aunque sea por Él. Y abarca el periodo desde el segundo siglo hasta el año 313. Y la parábola que va para esto es la del trigo y la cizaña sembrado por Satanás. Y el otro caso que lo comparamos, el viaje de Pablo, los vientos contrarios. Salieron del puerto, él había dicho que no salieran, pero salieron. Y luego vinieron a vientos contrarios. Fíjense lo que dice el pasaje ese de el trigo y la cizaña. Déjenlos crecer juntos. No les dice de quitarlo, de cortarlo. Crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña,
Hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Interesante lo que tiene de enseñanza para nosotros. Así entonces, esto es lo que hemos visto tanto en la carta a Éfeso como en la carta de Esmirna. Mañana estaremos viendo otras 4 iglesias, así ya tenemos 6, y luego el domingo a la noche estaremos viendo la Odisea, muy apropiado, por supuesto, para un mensaje de evangelización. Espero que esto sirva para despertar nuestro apetito de seguir investigando. La palabra de Dios es preciosa. ¿Por qué están estos pasajes ahí? ¿Por qué tantos detalles? Precisamente para que veamos quizás en cada una de esas iglesias reflejada como es nuestra iglesia o no, aprendiendo de lo bueno y descartando lo malo, por supuesto, o también en nuestra vida y nuestra aplicación personal, viendo una lección personal en cada una de estas cartas. Oremos.